Se nos dio, don Manuel, se nos dio. ¿Cuántas veces lo habíamos tenido antes en esta noche, María Cela? Lo conocemos desde hace muchísimos años. Lo conocíamos antes de conocerlo físicamente, presencialmente. Lo conocíamos a través de ese logro extraordinario de haber iniciado los debates en España, organizar el primer aquel famoso histórico debate, yo lo recuerdo porque ya tenía edad para recordarlo, entre Felipe González y José María Aznar, y luego los siguientes debates entre Rajoy y Rubalcaba, Rajoy y Rodríguez Zapatero, ¿cuántos debates en general? Y Pedro Sánchez, el último, mírenlo ahí, jovencito, periodista, doctor en sociología, profesor, escritor, un periodista de larga data en nuestro país. Ese es el famoso primer debate que cumple ya, ¿cuántos años? Fue en el 93. 31 años. Este año ¿sí? Se cumplieron 31. Se cumplían ahora en mayo, sí. Ha sido durante muchísimos años la cara del debate presidencial y eso lo ha sido llevando a varios países de América Latina, incluyendo este país, que somos testigos de eso. Me alegra muchísimo contar contigo en el día de hoy, sobre todo en un momento como este. ¿Cómo te sientes al ver que ya en República Dominicana por fin se pudo dar? Y si lo del debate vicepresidencial, me gustaría que nos dieras tus observaciones de lo que pasó en ese debate también, entre el vicepresidencial y el presidencial. Pero si ese fue el primero que nunca se ha celebrado en el mundo, porque yo no recuerdo, no conozco todos los países del mundo. Los hay a veces, sí, en Estados Unidos los hay entre vicepresidentes también. ¿Sí? Pues sí, yo no los candidatos a vicepresidentes. No los recordaba. En otros países también, pero en todo caso, para República Dominicana es un éxito. Yo creo que tenemos que estar todos muy felices porque llevábamos tiempo peleando en favor de debates. Nuestra primera conversación, recuerdo contigo. ¿Hace cuántos años? Pues lo menos 5 o 6 años con Alicia, ¿te acuerdas? Con Alicia Ortega, y hablábamos de los debates. Lo llevé a conocer a Alicia y a Fernando. Organizar o no una academia de televisión que pudiera hacer los debates. Tú has estado en la larga marcha de los debates. Y entonces yo felicito a Ángel por haberlo organizado y ellos también tienen larga marcha. Pero aquí ha colaborado mucha gente, ¿eh? Hemos procurado entre todos crear un clima en el que el debate fuera necesario como exigencia popular. Yo recuerdo entrevistas que me han hecho otros periodistas, Pablo Macchini, por ejemplo, con los debates también, siempre preguntando por los debates. En la Universidad del Caribe damos formación en el máster que yo dirijo de Comunicación Política y Marketing Digital a las personas para que estén en los debates o organicen los debates, porque no solamente que participen. Es decir, ha sido el resultado de una larga marcha y yo estoy feliz. Si me preguntas cómo me sentía ayer, pues como el primer debate que acabas de mostrar entre Felipe González y Aznar, en el sentido de que ese primer debate, en aquel sufrí más. Debiste haber estado muriendo. Me refiero a que la importancia en una campaña electoral es que a partir de aquel momento ya las campañas electorales pueden ser distintas. Diferentes. Claro. ¿Y tú crees que eso es lo que va a pasar? Este debate, antes te preguntaba qué te habían parecido las observaciones, pero antes de que me respondas eso, ¿tú crees que eso va a marcar un antes y un después? Puede marcarlo, ¿Y claro. qué es lo que va a cambiar después de esto? Bueno, yo creo que puede marcarlo. Lo que pasa es que en España dijimos, esto será, ya no habrá una elección sin debate. Vino Aznar, cerró aquello durante 15 años y no hubo debate. No hubo debate hasta el 2008, que recuperamos con Zapatero, que tampoco lo necesitaba, pero sin embargo lo aceptó frente a Rajoy. Igual que el presidente. Yo quiero ahora felicitar. El reto es que los próximos presidentes mantengan la tradición en la República Dominicana. Dice Diana que el reto es que ahora se mantenga esa tradición con los próximos presidentes. Es que pueden desaparecer. Eso ya pasó en Estados Unidos. Sí, después del de Kennedy Nixon durante 16 años. ¿Pero qué pasó allí? En el caso de Estados Unidos pasó que quedaron todos desconcertados. Es la primera vez que se hacía en el mundo un debate electoral. Los que vieron la televisión dijeron que ha ganado Kennedy ampliamente. Los que escucharon solo de la radio dijeron que había ganado Nixon. Entonces todo el mundo dijo, aquí hay algo que no controlamos. ¿Qué no controlamos? La comunicación no verbal, la presencia pública, las caras, los planos de escucha, y empezaron en las universidades los estudios de el lenguaje silencioso, los libros de Flora Davis. Es decir, hasta que aquello se aclaró y vinieron dos que lo aceptaron, Gerald Ford y Jimmy Carter.
pero hubo un parón de 15 años en España, de 16 años en Estados Unidos. Ojalá esto Ojalá que no se ocurra produzca aquí, ojalá. Con su vasta experiencia organizando y moderando debates, ¿qué le pareció el nuestro, el primero ayer? Ya sabemos que el éxito está en que ganamos todos, aporta la democracia, pero sus impresiones, sus observaciones como organizador y también como experto en moderación. Bueno, yo creo que el debate estuvo bien organizado, yo creo que aquello funcionó, pero ha habido muchos más debates. El CODES ha hecho 18 debates Sí, claro. en estas elecciones. Pero ninguno tan impactante. Bueno, Ninguno. Presidente solo hay uno, pero yo no estamos comparando. El caso es que, lo has dicho tú en la presentación, ¿ha entrado República Dominicana o no en la cultura del debate? Sí, por lo tanto, hay muchos. Y claro, supongo yo que hubo en Higüey, no lo sé exactamente, uno de los 18, o en Cotuí, ¿no? Bueno, muy bien. Pero ¿qué pasa? Para Cotuí es muy importante. Claro. Para Higüey Claro. es muy importante, para el país es muy importante. O sea, los debates no hay que verlo solo el presidencial, que es el que da realmente el tono, ¿no? El tono general. Y fue un debate muy correcto. Los tres candidatos has mostrado algo muy importante. Ese abrazo final, Ay, sí. eso en España no pasa, ¿eh? No. No es que se pegue. Pero es que los españoles son no es que se O complicados. sea que fueron más cívicos los candidatos dominicanos. Don Manuel, me gustaría preguntarle sobre un detalle, una apreciación mía, y es que me hubiera gustado ver que se pudiera dar la contrarréplica, porque ahí es como Claro. donde el debate se enriquece. Claro. ¿Qué le pareció eso a ustedes? Que muchas ideas se quedaron abiertas porque ya no había el chance de contrarréplica. Bueno, era el primer debate y, por tanto, después de celebrarlo, como ha dicho Nairobi, ¿verdad? Decimos, ¿qué podemos mejorar? Yo creo que se pueden mejorar algunas Exacto. cosas, ¿no? Pero Por vamos ejemplo, también a hablar del vicepresidencial, Sí, porque yo ahora noté vamos. una diferencia en ese sentido y por eso preguntaba por los dos, en la contrarréplica y la réplica, porque aunque fueron más estrictos en el vicepresidencial, que no permitían, pero aquí se permitieron muchísimas contrarréplicas. Bueno, pero no eran, muchas veces no era una contrarréplica propiamente, dicho sea con respeto, y felicidades a los tres Ok, pero se por puede participar, mejorar. A ver. pero eran un añadido probablemente a lo que había dicho antes por si me había olvidado. Es decir, si yo te hago una contrarréplica, pero no puedo después decirte nada, Ya. habrá que pensar en que se pueda abrir el debate para que pueda haber realmente un poco de intercambio. Ahí es donde se A genera el futuro, debate. A futuro. Sí, yo vi al presidente de la República en una levantar la mano para responder algo al presidente Fernández y luego los moderadores pasaron a una siguiente pregunta. Nosotros tuvimos aquí al presidente de ANGE y le preguntábamos precisamente eso, lo importante que era la parte del debate. Y a mí me gustaría que tú dijeras, sí, porque una cosa es hacer las propuestas, como hizo el candidato Abel Martínez del PLD, que hizo más propuestas que debate, no entró en debate. El debate se mantuvo ahí entre Leonel Fernández y Abinader. ¿Qué te pareció el nivel de debate y el nivel de participación de cada uno de ellos? Me gustaría que te mojaras un poco, como dicen ustedes en España. Yo me voy a mojar, además, me lo ha preguntado hoy y le he gastado una broma a la persona. Deme de verdad su opinión. Digo, se la daré a María Sela. ¡Eso! ¡Bien! Como tiene que ser, caramba. A María Sela ya, Muchos y a Nairobi años. se la daré por la tarde. Pues gracias. Hombre responsable de que yo entrara a la academia, además Es verdad, de la yo te televisión invité, allá. Yo te invité y tú entraste Así en la es. Academia de Ciencias y las Artes de Televisión en España. Bueno, vamos a ver, al primer minuto yo quedé un poco impactado porque arrancó un gran comunicador como es Leonel Fernández con muchos datos, con muchos porcentajes. Yo creo que toda la primera parte del debate había demasiado porcentaje. Es una opinión, esto no son matemáticas. Pero además, como hacen referencia a que si esto fue en 2008, en 2004, en 2005, suman los números de los años con las cifras y los porcentajes y tal, y hubo mucho número. Sin embargo, en ese primer momento, Abel Martínez, yo no lo conozco personalmente, pero habló de las personas en su primer minuto y dijo, los que no saben lo que van a comer mañana, los que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y yo digo, caramba, aquí han aparecido las personas. Entonces, fue una primera intervención en que contrastaba números y porcentajes con referencias personales a lo que había allí. Es mi impresión, es lo que detecté. Después aquello se animó mal. Yo creo que Leonel Fernández es un excelente comunicador, lo sabemos. Tuve la oportunidad una vez me invitó a Funglode a dar una conferencia, pero lo recibí en Next Educación en Madrid, estuvo maravilloso, prepara las cosas muy bien, da la sensación que se le ocurre en aquel momento, pero practica la técnica que con ironía decía Winston Churchill,
he preparado meticulosamente esta improvisación, Sí, ¿no? sí. Entonces él baila, dice, y todo el mundo dice, Tremendo "Caramba", orador. pero ha trabajado unas cuantas horas detrás, como es normal, ¿no? Y el presidente de la República, yo creo que antes de empezar ya había ganado, sinceramente, porque el solo hecho de decir, yo voy al meeting y no lo necesito, yo al debate, y no lo necesito, yo creo que ya hay un sentimiento Eso Lo dijo pasaba, en su entrada. de eso pasaba en agradecimiento. España también Bueno, muchas veces. no, ¿no? Felipe González aceptó el primer debate, creo yo, y se lo agradeceré toda la vida, ¿no? Porque si a ti te dicen, puedes ser el moderador de este debate, en primer lugar te aceptan los dos, y un debate es una generación de confianza. Y la primera confianza la deben tener sobre el moderador, porque que no aproveche la situación, digamos, para sacar sus ideas, sino que tiene simplemente que facilitar el debate. Pero Felipe González venía en un declinar político y ya lo tenía muy justito el año 93. O sea que probablemente aceptó el debate también para decir, bueno, como mi capacidad dialéctica es superior a la de Aznar, y tú sabes, y quienes lo conocemos, que es Dificultad de verdad, Aznar para que es verdad, pero ganó Aznar. Sí, Ganó Aznar. Aquel primer Ahora, debate, que- en la primera vuelta, en la segunda vuelta, que hubo una semana después en Telecinco, ganó ampliamente Felipe González. Pero quiero decir, perdón, la comparación. Felipe González venía bajando y Abinader no parece por las encuestas que viniera a bajar. para nada. Zapatero tampoco, y también aceptó el debate y lo concedió para recuperarlos en el 2008. Y yo creo que les honra a todos por participar y en particular a los que van delante y están en el ejercicio del poder. Sobre todo. Ahora, don Manuel, ninguno de los tres fue particularmente agresivo. ¿Qué Exactamente. le parece a usted el hecho de que ninguno de los tres se fuera al ataque abiertamente? Bueno, yo creo en primer lugar, por lo que conozco de la política dominicana, que la estudio desde hace años, que son posiciones ideológicas relativamente cercanas. No hay una diferencia tan profunda entre el uno y el otro como la puede ver en Estados Unidos, donde hay una polarización tremenda, o en España, etc. Aquí no hay esa extrema izquierda o la Eso. izquierda o la derecha, aquí eso no. Por lo tanto, eso para empezar ya te lleva a que no hay, digamos, esa tensión, ¿no? y esa agresividad. En segundo lugar, yo quiero creer, no he hablado con ninguno de los tres, que, hombre, era el primer experimento y querían, la primera vez que se hacía, lo cual es un gran éxito, pero, hombre, que fuera aquello realmente pues en el tono en el que se produjo. Por tanto, mucha tensión no la vimos, pero tuvimos un debate. Y eso es muy importante porque va a cambiar muchas cosas. Luego veremos a futuro y luego normalmente el que va atrás tiene que apretar un poquito más, ¿no? O no apretó Abel Martínez. Soraima Cuello en el Soraima vicepresidencial. fue aparentemente Su la valoración ganadora. justamente de este debate vicepresidencial, ¿qué le pareció? Bueno, yo creo que Soraima Cuello la conocemos de antes y además era la vicerrectora ejecutiva en Unicaribe. Esta señora lleva el Estado en la cabeza. Porque, Muchos años además. no, pero técnica. conoce, eso lo ha estudiado, lo sabe sí. bien y tal. Y aquello le dio, digamos, un nivel muy importante, como el de ayer también. ¿Por qué? Porque teníamos una persona que había sido ayer 3 veces presidente de la República, otro que lo era y por tanto lo conoce mucho, y otro que lo quiere ser y que había sido presidente. 3 escenarios. Por tanto, es gente muy preparada. ¿Quién ganó? Bueno, yo creo que esto no es un partido de fútbol ni un partido de béisbol. No se puede decir 3-2, 5-1, no. Muchas veces se gana en la percepción de los demás, por ejemplo, se gana liderazgo, o hay quien dice, bueno, este es el que va a estar peor y sin embargo es una revelación. Por ejemplo, Soraima no la conocía mucha gente en el Nadie, país, prácticamente. y todo el mundo habla de ella, ¿no? Y todo el mundo dice, caramba. Un antes y un después en la vida de ella, Claro, política. claro. Por eso, en un debate no se gana solo eso, se gana participación. Probablemente habrá mucha más participación en general en estas elecciones próximas, incluso para aquellos partidos que no están presentes en el debate, porque hay más clima electoral, porque hay más tensión. Pero influye. O sea, es cierto que es difícil decir quién ganó cuando uno ve y no se puede uno llevar de las redes sociales porque No. los partidos inmediatamente activan No. Claro. sus granjas y sus equipos de comunicación para poner este ganó, aquel Sí, ganó. mensajes. No se puede. Y como Gallup no va a hacer ahora una encuesta o una consulta sobre este tema, no vamos a tener una idea clara de cuál es la percepción de la población, pero influye
en cuanto a pérdida o ganancia de votos, cambia algo el paisaje electoral? Sí, claro que cambia. ¿Un debate? Claro que cambia y a veces se celebran dos, en este caso había uno, y en la segunda semana uno no se comporta como en el primero, porque modifica, digamos, sus posiciones. ¿Por qué se celebran dos? ¿Cuál es o sea, para nosotros saber, cuál sería la necesidad o la condición para que tuviese que haber un segundo debate? No, simplemente porque se acuerda así entre los partidos y los organizadores, ¿no? De que sean dos. Que sean dos, y en España hemos tenido a veces dos. Por ejemplo, el primero lo ganó Aznar, el que yo organicé el primero, a Felipe González contra pronóstico, y a la semana siguiente Felipe González ganó ampliamente. Pero el que gana un debate no necesariamente gana las elecciones. No, naturalmente que claro no. Que no. Y el que Por gana eso las elecciones en España ni siquiera gobierna a veces. Ese es otro tema, que vamos a terminar con ese tema, claro está. En España y en muchos otros lugares, ¿no? Y en Estados Unidos también, porque la que sacó más votos fue Hillary Clinton, y que llegó a la Casa Blanca, ¿quién fue? Donald Trump. Pero lo que yo quería decir, arriesgó algo, o sea, porque es importante, sobre todo para los asesores de los futuros candidatos a la presidencia, que entiendan que aunque no deja de ser un riesgo, porque no todo el mundo tiene la misma facilidad de expresión. Claro. Y no todo el mundo ha hecho la tarea o se siente en ese momento tan ágil mentalmente. Las edades influyen mucho, la juventud versus la madurez, Es verdad, pero, la rapidez. Pero no es un campeonato de oratoria. Exacto. No es un campeonato de oratoria. ¿Qué es lo que se busca? Un debate es una generación de confianza. Genero confianza. ¿Puedo ser yo, cualquiera de vosotras dos, presidente de la República Dominicana? Bueno, en quien más confíen. Como dice Alan Schroeder, que es una persona extraordinaria en Estados Unidos, que ha analizado debates en 65 países, dice, está equivocado lo de la metáfora de que es esgrima dialéctica. No, es una selección de personal. No es esgrima dialéctica. No, es selección de personal. De personal. En el sentido de que yo contrato a cualquiera de los tres señores que intervinieron ayer para el puesto de, llamémoslo así, director general, CEO de República Dominicana. De nuestra empresa, que es el país. Señor, de la empresa, que es el país. Este señor me lo hará bien, o aquel me lo hará mejor, o aquel tercero, pues le tengo más confianza. Así que es una generación de confianza. Y solamente se produce un debate cuando hay confianza en quien lo va a moderar, confianza en quien lo va a organizar, confianza en que no le van a hacer una mala jugada, y así sucesivamente. Por tanto, la confianza es determinante, es lo que se busca en un debate, ¿no? Usted mencionaba el debate vicepresidencial, Soraima, y para muchos inclusive le titularon en el periódico al día siguiente como una gran sorpresa. En el debate presidencial, a su consideración, ¿hubo alguna sorpresa? ¿Algún candidato le sorprendió o era lo que se esperaba de cada uno? Yo no conocía, ya lo he dicho a Abel Martínez, sí me sorprendió y creo que hizo una muy buena entrada en el primer minuto, porque entró a hablar de las personas, y yo creo que los otros candidatos, que son muy inteligentes, dijeron, bueno, vamos a rebajar porcentajes y vamos a hablar un poquito también de la gente, porque tú puedes llevarlo preparado. Yo recuerdo una vez que le dijimos a los directores de campaña de Zapatero y de Rajoy, ¿cuánto ha dicho de lo que lleva preparado tu candidato en el debate? Y dijeron, el 50% aproximadamente. El resto es por impulsos de lo que le dicen los demás. O sea que ahí se puede corregir el tiro. Del mismo modo que a futuro, en República Dominicana y en otros países, se corregirán también algunas cosas, que están muy bien para ser la primera vez, pero pueden ser mejores. Hemos comentado una, que haya más réplica, que haya más posibilidad de réplica. Y si me permites, te añado otra. Sería muy bueno ir introduciendo. Lo estudiamos en Next Educación y lo voy a plantear aquí en un estudio de la Universidad del Caribe, que haya un elemento de verificación. Es decir, que después del programa, en lugar de sentar a muchas personas, que está bien, para decir, no, ha ganado este, ha estado mejor y tal y cual, hay alguno que diga, vamos a ver, ¿es verdad o es mentira esto? Porque el fact check, como dijo Diana ahora, sí. En estas elecciones próximas, incluso para aquellos partidos que no están presentes en el debate, porque hay más clima electoral, porque hay más tensión. Pero influye, o sea, es cierto que es difícil decir quién ganó cuando uno ve, y no se puede uno llevar de las redes sociales porque los partidos inmediatamente activan sus granjas y sus equipos de comunicación para poner este ganó, aquel ganó. No se puede. Y como Gallup no va a hacer ahora una encuesta o una consulta sobre este tema, no vamos a tener una idea clara de cuál es la percepción de la población, pero influye
en cuanto a pérdida o ganancia de votos, determina, cambia algo el paisaje electoral? Sí, claro que cambia. ¿Un debate? Claro que cambia y a veces se celebran dos, en este caso había uno, y en la segunda semana uno no se comporta como en el primero, porque modifica, digamos, sus posiciones. ¿Por qué se celebran dos? ¿Cuál es o sea, para nosotros saber, cuál sería la necesidad o la condición para que tuviese que haber un segundo debate? No, simplemente porque los se acuerda candidatos. así entre los partidos y los organizadores, ¿no? De que sean dos. Que sean dos, y en España hemos tenido a veces dos. Por ejemplo, el primero lo ganó Aznar, el que yo organicé el primero, a Felipe González contra pronóstico, y a la semana siguiente Felipe González ganó ampliamente. Pero el que gana un debate no necesariamente gana las elecciones. No, ¿O sí? naturalmente que Claro no. que no, Y el que por gana eso las te decía elecciones yo. en España ni siquiera gobierna a veces. Ese es otro tema, que vamos a terminar con ese tema, claro está. En España y en muchos otros lugares, ¿no? Y en Estados Unidos también, porque la que sacó más votos fue Hillary Clinton, y que llegó a la Casa Blanca, ¿quién fue? Donald Trump. Pero lo que yo quería decir, arriesgó algo, o sea, porque es importante sobre todo para los asesores de los futuros candidatos a la presidencia, que entiendan que aunque no deja de ser un riesgo, porque no todo el mundo tiene la misma facilidad de expresión. Claro. Y no todo el mundo ha hecho la tarea o se siente en ese momento tan ágil mentalmente. Las edades influyen mucho, la juventud Sí, versus la madurez, Es verdad, pero, la rapidez. Pero no es un campeonato de oratoria. Exacto. No es un campeonato de ¿Qué oratoria. es lo que se busca? Un debate es una generación de confianza. Genero confianza. ¿Puedo ser yo, cualquiera de vosotras dos, presidente de la República Dominicana? Bueno, en quien más confíen. Como dice Alan Schroeder, que es una persona extraordinaria en Estados Unidos, que ha analizado debates en 65 países, dice, está equivocado lo de la metáfora de que es esgrima dialéctica. No, es una selección No de es personal. esgrima dialéctica. No, es selección de personal. De personal. En el sentido de que yo contrato a cualquiera de los tres señores que intervinieron ayer para el puesto de, llamémoslo así, director general, CEO de República Dominicana. De nuestra Sociedad empresa, Anónima. que es el país. Señor, de la empresa, que es el país. Este señor me lo hará bien, o aquel me lo hará mejor, o aquel tercero, pues le tengo más confianza. Así que es una generación de confianza. Y solamente se produce un debate cuando hay confianza en quien lo va a moderar, confianza en quien lo va a organizar, confianza en que no le van a hacer una mala jugada, y así sucesivamente. Por tanto, la confianza es determinante, es lo que se busca en un debate, ¿no? Usted mencionaba el debate vicepresidencial, Soraima, y para muchos inclusive le titularon en el periódico al día siguiente como una gran sorpresa. En el debate presidencial, a su consideración, ¿hubo alguna sorpresa? ¿Algún candidato le sorprendió o era lo que se esperaba de cada uno? Yo no conocía, ya lo he dicho a Abel Martínez, sí me sorprendió y creo que hizo una muy buena entrada en el primer minuto, porque entró a hablar de las personas, y yo creo que los otros candidatos, que son muy inteligentes, dijeron, bueno, vamos a rebajar porcentajes y vamos a hablar un poquito también de la gente, porque tú puedes llevarlo preparado. Yo recuerdo una vez que le dijimos a los directores de campaña de Zapatero y de Rajoy, ¿cuánto ha dicho de lo que lleva preparado tu candidato en el debate? Y dijeron, el 50% aproximadamente. El resto es por impulsos de lo que le dicen los demás. O sea que ahí se puede corregir el tiro. Del mismo modo que a futuro, en República Dominicana y en otros países, se corregirán también algunas cosas, que están muy bien para ser la primera vez, pero pueden ser mejores. Hemos comentado una, que haya más réplica, que haya más posibilidad de réplica. Y si me permites, te añado otra. Sería muy bueno ir introduciendo. Lo estudiamos en Next Educación y lo voy a plantear aquí en un estudio de la Universidad del Caribe, que haya un elemento de verificación. Es decir, que después del programa, en lugar de sentar a muchas personas, que está bien, para decir, no, ha ganado este, ha estado mejor y tal y cual, hay alguno que diga, vamos a ver, ¿es verdad o es mentira esto? Porque El fact check, como dijo Diana ahora, sí. Es la comprobación de los hechos, porque claro, no sabemos si la República Dominicana creció un 6,5%. Sí, ahí hubo una discrepancia grande, o un 3 un 3, como decía Leonel. O si la pobreza ha subido o ha bajado. El número es claro en la medición que y la tenemos. criminalidad, etcétera, un fact check. Exactamente. Por tanto, tener un programa a continuación, decir, esto que ha dicho este señor no era correcto, esto que ha dicho el otro sí era correcto, esto que, etcétera. Es decir, si a futuro le añadimos verificación, los debates todavía serán más apasionantes de lo que hemos tenido ahora, ¿no?
Y por último, los moderadores. Diana, te querías preguntar algo, porque esta es la última que estoy haciendo yo. Adelante, María Cela. Los moderadores. Vamos a ver, sabemos que para hacer primer debate habían unas reglas muy claras y me imagino que había un cierto nivel de encorsetamiento, vamos a decir, como un corset. Lo justito, digan lo justito, pero a mí me gustó, por ejemplo, cosa que no vi en los... No, yo no los vi completos porque siempre eran paralelos al trabajo nuestro, pero en los otros no veía tanto como, oiga, usted no me ha respondido la pregunta, como lo vi ayer en el presidencial, pero me faltó un poco más como vayan al grano, respondan, que le saquen. Puede ser, pero es delicado, como tú sabes, estar ahí en medio, en primer lugar. Sí, muy. Y en segundo lugar, el moderador, yo creo que la opción debe entender que no es su día. Es el día de los candidatos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo viste tú? Es el día de los candidatos. De moderador a moderadores. Sí, de moderador a moderador. Yo creo que fue correcto en líneas generales. No me pareció que fuera exactamente tan así en otro que vi también aquí el lunes, en el de Santiago, etcétera. Pero mira, yo creo que la gran diferencia es el moderador tiene que saber que no es su día. Por tanto, no puede tener protagonismo, no puede aprovechar para lanzar un mensaje a los dominicanos. No, para Como nada. me dijo una vez entrevistando al gran Indro Montanelli, le pude entrevistar y le pregunté por la gran entrevistadora italiana Oriana Fallaci. Oriana Fallaci. Exactamente, y le dije, ¿y Oriana Fallaci? Y él me dijo, mire, para la Oriana, así, el entrevistado es un pretexto. Ella es la diva, ella es la estrella. Exacto. Pero tremenda periodista. Pero en sentido general, ¿qué podría mejorar hacia el futuro? No por parte de los moderadores per se ellos mismos, sino de los organizadores con relación a los moderadores. Yo creo que estuvo bien organizado, yo lo vi, pero déjame que diga una cosa que creo que puede pasar. Si se tiene la expectativa de que va a haber debate, porque ahora no es que la larga marcha hasta el debate, ya sabemos que la próxima vez o hay debate en República Dominicana o hay silla vacía, lo cual es muy complicado, a ver quién no va. Pero los partidos tienen que pensar entonces a quién nombran, de presidente, de vicepresidenta, o lo que sea, como candidatos, porque sabe que tendrán que pasar por un Yo debate. no me imagino este debate en las elecciones del 2020. No me lo imaginaba. Iba con un, aquí dentro con un mensajito. Cuiden a quienes eligen, porque luego tienen que ir a un debate y a lo mejor no quedan tan bien. Y si dicen que no, el debate puede hacerse con silla vacía, porque se hace con silla vacía. Se hace con silla vacía, claro. Y eso habla muy mal del que está ausente. Bueno, en España no acudió al segundo debate Feijóo y probablemente no sacó todo lo que le decían las encuestas porque hubo un castigo, porque no se presentó a ese debate. Es decir, no participar tiene un coste. Voto de castigo. Diana. Bueno, no, queríamos agradecerle a Manuel toda la asesoría que ha estado dando para que en República Dominicana sea posible la realización de debates. Por fin lo logramos y ahora el reto es mantenerlo. ¿Algún consejo justamente a Ángel y a otras organizaciones que también al CODES, quieran por ejemplo, hacerlo para que se mantenga la tradición, para que no volvamos atrás? Bueno, yo creo que ahora es muy serio lo que ha pasado aquí. Porque no solamente ha habido un gran debate, ya hemos dicho el que se producía, ha habido el de vicepresidentas, que en muchos lugares no lo hay, pero es verdad, pero lo ha habido aquí también, y los ha habido porque como también no son cargos electivos, la gente no, sí. no entiende que no necesariamente. Bueno, yo creo que hay que continuar en la batalla Sí. y hay que exigir, porque creo sinceramente que el debate es un derecho de la ciudadanía. De la ciudadanía. Y es un derecho Así democrático. Así es. Para poder elegir a tu presidente, para poder contratar, como dice Así es. en la selección de personal, a quien quieres que dirija tu país. Así que por muchos años tengáis debate. Y una última pregunta antes de irnos, ya que tenemos un español aquí, periodista además, que además lo conoce porque estuvo en un debate moderándolo mientras era candidato. El presidente de ustedes, Pedro Sánchez, ha dicho que se retira a reflexionar unos días para luego dar la decisión si dimite o no de la presidencia, producto de la presión a la que está sometida su esposa Begoña, relacionado precisamente con República Dominicana y con una empresa muy conocida, Globalia. Yo creo que las acusaciones que se hacen a Begoña Gómez, no conozco los detalles, no tienen ningún recorrido judicial. Pero es verdad que hay una presión mediática muy fuerte y hay una operación de desgaste sobre ellos que Sánchez, autor
digamos, de tantas decisiones arriesgadas y de saltos mortales en la política, que siempre cae de pie, Sí. autor del libro Manual de Resistencia. Tengo la impresión, desde fuera, yo no tengo amistad personal con él, lo he entrevistado varias veces, lo he tenido en debates, que le han tocado un punto que es que si le tocan a su esposa se ha desmoronado, da la sensación de que no tiene tal resistencia. Así que hoy, al día que estamos, María Sela, nadie se atreve, y he hecho consultas telefónicas antes de entrar aquí, nadie sabe exactamente si el domingo, ni siquiera el lunes si llega, si presentará la dimisión o no, si habrá nuevas elecciones. Que Si presenta la dimisión, las nuevas elecciones serían en julio. Si las convoca. Si las convoca. Si las convoca, porque puede no haber, que pase otra persona de su partido, y mientras exista esta mayoría parlamentaria, que alguien pueda ser el presidente sin necesidad de convocar elecciones. Hoy no sabemos nada de lo que va a suceder. España está complicada. España ¿sabes está qué? difícil de gobernar. Viendo El país va bien, pero la política está demasiado Claro. revuelta, demasiado polarizada, Sí. y a mí me gustaría que los dos grandes partidos, lo dije el otro día en una entrevista que me hicieron en Televisión Española, el Partido Socialista, que es un partido constitucional, y el Partido Popular, que es un partido constitucional, hombre, llegaran a algún tipo de acuerdo para no tener que depender unos de la extrema derecha y otro de la extrema izquierda y de los nacionalistas. Y de los nacionalistas. Nos merecemos un poquito de consenso. Yo la verdad es que viendo lo que está pasando en el mundo, en España y en muchos otros países, incluso en Estados Unidos, me siento feliz con la imagen de ayer, me quedo con eso, los tres candidatos dándose la mano y espero que tengamos unas elecciones limpias donde gane quien tenga que ganar, quien el pueblo dominicano escoja, limpia y libremente. Y me siento feliz de que esto esté pasando. No nos quejemos tanto, No es para señores. menos. No, es para nos menos. quejemos tanto. Eso es. Gracias, Voy a decir Manuel. una expresión en España, virgencita, que me quede como estoy. Que me quede como estoy. Muchísimas gracias a Manuel por este rato que nos ha concedido y esta visita que al país ha sido precisamente por los debates. Hacemos una pausa y cuando regresemos, la DGI tiene algo que contarnos, así es que no se mueva. Ya volvemos.